Hola, hoy vamos a hablar de un tema que siempre aparece en los momentos más importantes de la vida, los impuestos. Pero ojo, no hablamos de la declaración de la renta de cada año, sino de esos que surgen cuando se compra una casa, se recibe un regalo importante o, bueno, cuando toca hablar de herencias. Pues sí, exacto. Más allá de lo que pagamos por nuestro sueldo, hay otros impuestos que están ahí, ligados a nuestros mayores logros y cambios personales. Muchas veces nos pillan un poco por sorpresa, pero entenderlos es fundamental para tener las finanzas bajo control. Venga, pues vamos a meternos en materia. En esta primera parte vamos a ver que los impuestos no son solo una obligación y ya está. En realidad forman parte de nuestro viaje, marcando momentos tan importantes como comprar una propiedad o recibir una herencia. Nos vamos a centrar justo en esos momentos. Se trata de impuestos directos que gravan la transmisión de patrimonio. O sea, cuando los bienes cambian de manos, ya sea en vida o por un fallecimiento. Son situaciones por las que antes o después casi todo el mundo pasa. A ver, empecemos por el que suele ser el primer gran hito para mucha gente, la propiedad. Comprar una casa, por ejemplo, es a menudo el primer contacto real con este tipo de fiscalidad y es súper importante entender cómo va. Y aquí un punto clave. Cuando hablamos de propiedad, la cosa es mucho más amplia de lo que parece. No solo un piso o un chalet, puede ser un pequeño negocio familiar, unas acciones que se compraron en su día o incluso productos financieros. Todo eso, en conjunto, es lo que forma el patrimonio. Pensemos en el patrimonio como una cesta con muchas cosas distintas. Por un lado están los bienes inmuebles, como una casa. Por otro, activos financieros, como acciones. Lo importante es tener claro que cada una de estas piezas tiene sus propias reglas fiscales en cada momento, al comprar, mientras se tiene y al vender. El primer momento en que aparecen los impuestos es justo al principio, en la compra. Al adquirir una propiedad, sea nueva o de segunda mano, la propia transacción ya lleva asociados unos impuestos. Es el punto de partida. Pero la cosa no termina ahí, ni mucho menos. Mientras se es propietario, sobre todo de inmuebles, es habitual pagar impuestos de forma periódica. Estos suelen depender de para qué se usa esa propiedad y, claro, de dónde está ubicada. Y finalmente, llegamos al tercer momento clave, la venta. Cuando esa propiedad pasa a otras manos, la ganancia que se ha obtenido con la operación también suele estar sujeta a impuestos. Y así se cierra el ciclo. Y bueno, ¿cómo se calculan? Pues hay dos maneras principales. A veces es una cantidad fija, pero lo más normal es que sea un porcentaje sobre el valor de la propiedad. Y un apunte muy interesante, en algunos sistemas fiscales, si se han hecho mejoras como una reforma, el coste se puede descontar al vender. No está mal saberlo. Y aquí, una advertencia muy importante. Todo esto que contamos es una guía general. Cada país es un mundo y su legislación fiscal puede cambiar muchísimo. Por eso, lo más inteligente es siempre consultar la normativa local o hablar con un experto. Bien, pasemos a la siguiente fase de este viaje financiero. Ahora toca hablar de la transferencia de bienes a otras personas. Y aquí tenemos dos figuras clave, las donaciones y las herencias. Parecidas, sí, pero con diferencias fiscales muy importantes. El traspaso de patrimonio a otras personas es otro de esos momentos clave. La herramienta legal más conocida para organizar una herencia es el testamento, claro. Pero el patrimonio no solo se mueve cuando alguien fallece, también se puede transferir en vida a través de donaciones. Y ambas situaciones están muy reguladas fiscalmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia real entre el impuesto de donaciones y el de sucesiones? Pues es muy simple, el momento en que ocurre. El de donaciones se aplica cuando la transmisión se hace en vida y el de sucesiones cuando se reciben los bienes de alguien que ya ha fallecido. Así de claro. En el caso del impuesto de sucesiones, hay varios factores que entran en juego. El parentesco es fundamental. No es lo mismo heredar de un padre que de un primo lejano. El valor total de lo que se hereda, por supuesto, también es decisivo. Y un dato curioso, las herencias que van a parar a organizaciones sin ánimo de lucro suelen tener importantes ventajas fiscales. Vale, hemos visto el qué y el cómo, pero nos falta el por qué. ¿Qué sentido tiene que existan impuestos sobre las herencias o las grandes donaciones? Pues la respuesta tiene mucho que ver con una idea de equilibrio social. El punto central es que estos impuestos se consideran una herramienta para redistribuir la riqueza. La idea de fondo es intentar que el patrimonio no se quede concentrado generación tras generación siempre en las mismas familias. Al final, al gravar las herencias más grandes, una parte de ese patrimonio vuelve al Estado. Y con eso se financian servicios públicos como la sanidad, la educación o las infraestructuras, que nos benefician a todos. Se busca, en teoría, promover una mayor igualdad de oportunidades. Es un mecanismo de cohesión. Y con esto llegamos ya a la recta final, el momento en que todo este conocimiento cobra un sentido práctico. Porque entender estos impuestos no es solo cultura general, es una herramienta súper potente para planificar las finanzas personales. El mensaje clave aquí es la proactividad.
Es decir, no esperar a que las cosas sucedan, sino adelantarse. Conocer cómo funciona todo esto permite organizar las finanzas familiares y tomar decisiones hoy que pueden tener un impacto muy positivo en el futuro, tanto para uno mismo como para los seres queridos. En definitiva, la clave de todo es la planificación. Tener la información correcta permite tomar decisiones más inteligentes que mejoran la situación financiera a largo plazo. No se trata de evitar obligaciones, sino de gestionar el patrimonio de la forma más eficiente posible. Y para terminar, queda una pregunta en el aire. Con esta nueva perspectiva sobre cómo los impuestos nos acompañan en los grandes momentos, ¿cuál es ese próximo hito financiero para el que quizá valga la pena empezar a prepararse desde ya?